Muy buenos días, papitos y mamitas, deseando que se encuentren muy bien en sus hogares, en sus trabajos, en sus labores. El día de hoy, desde Orientación Escolar, queremos compartir con ustedes el tema de disciplina y práctica restaurativa desde la socioemocionalidad. El tema de socioemocionalidad lo hemos venido trabajando durante todo el año, tanto en la institución educativa como en la parte virtual. Pero es importante hablar sobre qué es la práctica restaurativa y cómo podemos aportar a ella desde nuestros hogares, desde nuestro quehacer como padres de familia. Lo primero es establecer qué es una práctica restaurativa. Y la práctica restaurativa son esas acciones que nosotros desarrollamos en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de ser, ¿sí? Que está buscando desarrollar espacios controlados de conversaciones donde se busca profundizar en las relaciones, en los sentimientos de las personas que intervienen cuando se presenta una eventualidad, cuando se presenta un conflicto. Estas prácticas restaurativas construyen unas sociedades más entrelazadas, más afectivas, más fuertes, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a que mejoremos a nivel social, a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de comunidad educativa. Por eso es importante desarrollar estas prácticas restaurativas de manera cotidiana. Recordemos que para manejar unas relaciones sanas y duraderas debemos tener una buena convivencia. Entre mejor convivencia tengamos, menos conflictos, menos tensiones, menos problemas se nos presentan dentro de nuestros entornos en los que nos desarrollamos, llámese hogar, llámese colegio, llámese la vía pública, en el trabajo. Entonces con estas prácticas también pues obtendremos una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje en nuestros hijos, en nosotros mismos. Todos los días nosotros estamos aprendiendo muchas cosas, al igual que nuestros hijos. No solamente somos entes productores de conocimiento, somos unos seres que aprendemos cotidianamente, aun cuando ya estemos adultos, también seguimos aprendiendo muchas cosas. A veces los niños, si les colocamos atención, ellos nos enseñan. Entonces es bueno desarrollar esas relaciones sanas entre los mismos estudiantes, entre los mismos docentes, entre docentes y estudiantes, entre docentes y padres, entre los mismos padres. Entonces, si ponemos en práctica estas prácticas restaurativas, podremos tener unas mejores relaciones familiares, relaciones con la misma comunidad educativa. Para todo esto también tenemos que mirar qué tipo de disciplina desarrollamos nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué tipo de papá soy? ¿Qué tipo de mamá soy? ¿Cómo es que me desenvuelvo dentro de esa función como adulto responsable? Entonces tenemos que ahí o están catalogados desde alguna de las muchas clasificaciones que dan. Una de estas es, por ejemplo, la familia o los padres que son negligentes, ¿sí? Esos padres que son indiferentes ante la situación que está viviendo el hijo. Entonces son esos padres que son pasivos, por llamarlo de alguna forma, dentro del hogar. Entonces prácticamente no hacen nada, no les interesa mucho la situación, están inmersos en sus problemas, inmersos en sus situaciones cotidianas de conseguir dinero, de pronto de los problemas que tienen en la casa, con la conciencia de que a mí me criaron así, así estoy bien. Entonces esos son esos padres, están ubicados en esta parte de aquí abajo de esa ventana de la disciplina social. Entonces recuerde que en esa disciplina social hay una parte que es el control y otra que es el apoyo, y que debe estar equilibrado para que haya normas y para que haya afecto.
Otro tipo de disciplina social o de padres que se pueden conocer dentro de esta clasificación son los padres permisivos. Es el padre que es muy paternalista, muy protector, entonces permiten que su hijo haga lo que él quiere, es porque tiene que desarrollar su personalidad, le llaman así, la mal llamada desarrollo de la personalidad, entonces es permitirle hacer lo que él quiera. Esta gráfica de aquí de la esquina derecha nos muestra ese tipo de niños, son los que se paran en la mesa, los que se tiran al piso, los que se hacen la pataleta, los que están inadecuadamente desarrollando esas habilidades dentro del hogar, dentro del colegio. Entonces ese es el tipo de disciplina permisiva. El otro ya es el autoritario, ¿sí? El padre y la madre que son autoritarios, entonces son los que lo que ellos digan es el que controla de manera que las normas se tienen que cumplir y no escuchan a nadie, sino simplemente se hace, llega a ejercer el castigo. Esta imagen que vemos aquí de segunda se ve como el padre grita a la madre grita al niño, el padre grita al niño y el niño pues se desquita con lo que está debajo de él. En la imagen vemos juguetes, pero pues ellos se desquitan con otros compañeros, cuando tratan de sacar esa violencia que están viviendo, la tratan de sacar contra algunos pares de su entorno. Entonces crecen con ese resentimiento. Importante que este tipo de disciplina pues no es la adecuada tampoco. Ya tenemos entonces un cuarto tipo de control, que es el restaurativo, ¿sí? Que es un padre que maneja la autoridad, es un padre que es respetuoso con sus hijos, respetuoso con las normas, que es justo, que escucha, ¿sí? Que trabaja de la mano con la familia, con los hijos, con la esposa, ¿sí? Entonces trabajan en una forma colaborativa en pro de desarrollar una buena disciplina. Esos son, digamos, que los tipos de disciplina. ¿En cuál de estos estamos cada uno de nosotros? Es lo que tenemos que evaluar en nuestro hogar. ¿Qué tipo de padre soy? ¿Será que soy un protector, un permisivo, un negligente, un autoritario? ¿O estoy trabajando la parte de un padre restaurativo? Entonces es importante tenerlo claro para poder desarrollar nuestro tipo de disciplina ante la presencia de una situación, de un evento, ¿sí? Cuando se presenta eso, que hay una falla en nuestro niño, nuestra niña, que cometen un error, entonces cometen errores, están creciendo y cometen errores. Entonces, o si tenemos hijos grandes, ya vemos qué ha pasado con ellos. Ellos en la adolescencia son muy dados a no aceptar la norma, a llevar la contraria, y si nosotros cuando pequeños no les inculcamos unas buenas bases, pues tendremos el conflicto más grande a medida que ellos crecen. Por eso es importante desde pequeños desarrollar este tipo de estrategias para que crezcan desarrollando la misma forma de manejo de los conflictos ellos con sus pares, con sus amigos, con sus hermanos, con sus hermanas. En sí es una buena forma de desarrollar. ¿Qué debemos de hacer durante la presencia del evento, de la acción que se presenta? Pues dar un trato justo. El trato justo es no dejarnos llevar por la emoción del momento y entonces empezar a gritar, empezar a tirar las cosas también, porque bueno, nos pudieron dañar algo muy delicado, el hecho puede haber sido grave. Entonces hay que mirar, digamos, tratar de controlarnos, ser el control, porque si todos nos ponemos histéricos, pues no vamos a lograr nada. Si todos desaforamos nuestras emociones, vamos a terminar siendo parte del problema. Dentro de este proceso, ser escuchado es muy importante, ser escuchadas las partes. Es importante que nosotros escuchemos qué pasó.
cuál fue la situación que se desarrolló. Es importante dar una explicación. A veces dicen, no, yo soy el adulto y no tengo que dar explicaciones a los hijos, sino simplemente se hace, ¿sí? Entonces, esa parte de explicación es importante para que ellos comprendan qué es lo que está pasando. No hablar desde los prejuicios, no estigmatizar, es que tú siempre eres el problema, es que tú siempre estás, es que tú tal cosa. Entonces empezamos a juzgar la situación y debemos es de empezar a verificar la situación como tal. La persona es integral, y esa persona, pues, aunque es la causante, es el autor de la situación que se está presentando, debemos de confrontar es la acción, no al actor involucrado, sino a la acción, ¿sí? Para que no se sientan juzgados, para que no se generen prejuicios. eh, Dentro de este proceso justo y respetuoso, entonces veíamos que hablábamos de ser escuchado. Entonces existen 3 principios para que exista una buena práctica restaurativa. Esa práctica restaurativa consta de 3 principios, uno de los cuales es la participación. Entonces, dar la oportunidad, tener voz cada uno de los actores intervinientes. Entonces es escuchar al que creemos que hizo el daño, escuchar al que le hicieron el daño, ¿sí? Que pueda hablar, que pueda expresarse. Posteriormente pasamos a dar una explicación, el que ellos comprendan las razones de las decisiones que se toman en esta parte del proceso, donde entramos como mediadores, donde entramos como adultos responsables que vamos a generar una decisión en la cual tenemos que hacer ciertas restauraciones, es decir, corregir el daño que se produjo. Claridad de las expectativas, entonces donde ya vamos a hablar exactamente de que ellos comprendan, cada uno de los actores comprendan qué se espera al final de todo este proceso, de los comportamientos de cada uno, de las reglas que tenemos que fueron quebradas en ese momento, de los acuerdos que se hacen y del cumplimiento de esos acuerdos. Entonces debe ser una claridad en todo ese proceso, cómo va a ser la sanción, si hay una sanción, cuál va a ser la forma de restaurar lo que hicimos mal. Entonces esa es la claridad de nuestro proceso. Entonces ese va a ser un proceso justo y un proceso respetuoso con cada uno de los actores intervinientes. Dentro de este proceso, pues queremos hablar sobre si es importante qué tipo de preguntas utilizamos, ¿no? Y pues la conclusión, claro, es muy importante, perdón, determinar la situación y qué preguntas son las que vamos a realizar. ¿Será que, o sea, por lo general nosotros como padres, como profes, a veces llegamos y ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué le golpeaste al compañero? ¿Por qué tiraste esto? ¿Por qué rompiste esto? Pero nos hacemos una reflexión y ¿será que ese por qué es importante? ¿Es productivo? ¿Sirve? ¿Ayuda al proceso que estamos desarrollando? Pues según muchos de los estudiosos dicen que realmente no es importante el por qué. Cuando a nosotros nos preguntan por qué hizo tal cosa, muchas veces no sabemos por qué lo hicimos, simplemente lo hicimos, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los niños, con los adolescentes, ellos generalmente no saben por qué realizan ciertas acciones, entonces el preguntar el por qué, digamos que no es lo más productivo, ese por qué no genera una reflexión en la situación, no está abriendo esas emociones de ellos y están generando una barrera para hablar. Cuando se les pregunta el por qué, porque los estamos bloqueando, porque ellos se están bloqueando. ¿Sí? No estimula la empatía que necesitamos para desarrollar una buena práctica restaurativa. Entonces es que el niño, la niña, el adolescente, el adulto se abra ante esta situación que se presentó y poder reconocer cada uno de sus errores en ese proceso y que ayude
a que a futuro se modifique el comportamiento de cada uno de los participantes en pro de de un buen desarrollo del conflicto. Entonces, ¿qué preguntar? Es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, debemos hacer unas preguntas, digámoslo así, correctas en los momentos adecuados. Entonces, si están en ese momento todavía álgido de la situación, hay que esperar un momento para calmarnos, para tomar aire y empezar a hablar adecuadamente, ¿cierto? Las preguntas adecuadas que vamos a realizar deben de animar a las personas a que reflexionen sobre sus ideas. Entonces, no preguntar el por qué, sino de pronto qué pasó, qué fue lo que pasó, qué situación se presentó, qué sentiste, ¿sí? Sentimientos. Entonces, que cada uno reflexione sobre sus ideas, sus posiciones en ese momento, sobre la situación que se presentó, esos pensamientos, esas acciones que hicieron, hacer reflexionar sobre esos tipos de preguntas como: ¿tu acción estuvo bien, estuvo mal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona afectada? Entonces, invitarlos a razonar para que cada uno aprenda y se regule, se autorregule, se autoeduque en ese proceso restaurativo. Luego los vamos llevando poco a poco a que las respuestas primero surjan de ellas mismas y que ellos mismos reflexionen sobre si fue bueno o si fue malo y qué tipo de acciones deben desarrollar para resarcir el daño que hicieron, qué creen que deben de hacer para resarcir. Entonces son unas preguntas que inviten a esas reflexiones, ¿cierto? No que sean para que se vean o se sientan juzgadas las personas. Entonces, darles la oportunidad de diálogo, de que hablen, de que se sientan, no gritar, porque el gritar implica cierre total de la forma de expresarse. No se van a expresar, se van a mantener bloqueados. Entonces es encontrar el momento adecuado y las preguntas adecuadas. Cuando nosotros desarrollamos esta práctica restaurativa, debemos de realizar una evaluación de cómo fue esa práctica, para así también mejorar. De eso se trata la práctica restaurativa, que todos aprendemos y todos aportamos al proceso. Entonces buscamos y miramos si fui respetuoso, ¿sí? Si fui respetuoso con los intervinientes, si ellos fueron respetuosos con los otros participantes, ¿sí? Acordémonos, diferenciar entre la conducta, la acción que desarrolla la persona y la persona, ¿sí? Y dar siempre todo lo bueno a la persona, pero al acto o al hecho que se presenta, esa es la parte donde tenemos que determinar si fue bueno o no fue bueno esa acción. Mirar si mi práctica fue justa, le di la participación a todos, la explicación fue adecuada o simplemente me impuse, se dieron claridad sobre las expectativas de lo que esperamos todos, de lo que espera la persona afectada, de lo que espera la persona que afectó, de los plazos, de los tiempos, ¿sí? También mi práctica fue reparadora. Se limaron las asperezas que se presentaron durante el hecho. Se generaron acciones que restauraran tanto el daño material, el daño psicológico. Se restauraron las relaciones, se propició la restauración de esas relaciones. Puede que en el momento no se restauren totalmente, pero es un paso para poder, no que queden en enojo permanente y eso, ¿cierto? Sino que se busque ayudar para controlar esa parte del mal genio que de pronto está sintiendo la persona, una la que agredió o dos la que se sintió agredida.
Por otro lado, mi práctica ha contribuido a desarrollar la empatía entre todos los actores intervinientes en el conflicto. Si se logró una mayor responsabilidad, es decir, para el futuro, si se disminuye esto y no se vuelve a caer en el mismo error, podrá caer en otros errores, pero no en los mismos. ¿Sí? Entonces eso ayuda a reparar las emociones, a reparar las relaciones que intervienen en estos procesos. Se promovió un cambio positivo de comportamiento y de relaciones. Entonces eso no se sabrá inmediatamente, pero se buscó eso, ¿cierto? Estaba dentro de los objetivos de mi práctica ese cambio positivo. Entonces eso lo sabemos cuando hacemos esta valoración y podemos hacerlo también con la participación de ellos. ¿Crees que fui justo? ¿Crees que estoy siendo injusto contigo? Pues hablando positivamente es preguntar, ¿crees que fui justo contigo? Y no decirle, ¿crees que fui injusto? Sino siempre hablar en una forma positiva, con palabras positivas. Ya para terminar, pues recordemos que el conflicto es inevitable. Todas relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones en las instituciones educativas, se corre un riesgo de tener un conflicto por X o Y, porque todos no pensamos igual, porque todos no sentimos igual, porque para todos no es igual de importante ciertas cosas. Mientras que para una persona es muy importante que lo saluden, para otra quizás no es tan importante. Entonces, de allí que el conflicto se considera como inevitable desde algunas premisas, pero el combate, es decir, la riña, la pelea, sí es opcional. Ya tomamos la decisión nosotros si vamos a realizar un combate o no lo vamos a realizar, si vamos a tener una pelea o no la vamos a tener. Podemos llegar al diálogo, ¿cierto? Durante un conflicto, pero nosotros somos los que tomamos la decisión si eso llega a algo mayor. Recordemos que la convivencia se puede dar con conflicto, ¿sí? Pero no con violencia. Entonces esto es para reflexionar. Esta práctica restaurativa la podemos llevar a cabo en nuestra relación personal, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación familiar, en nuestra relación con el docente, con la docente, en la relación entre los estudiantes, motivarlos a que cada uno participe de manera activa en esta práctica restaurativa desde nuestras emociones, que es importante conocer las emociones de la persona que hizo el daño, como también de las personas a las que se le hizo daño, y así que el uno sepa qué sintió el otro y poder comprender un poco nuestras acciones y minimizar el impacto de todos estos conflictos dentro de nuestra relación, dentro de la comunidad educativa. Muchas gracias.